Bueno, buenas noches para todos. Nos reunimos una vez más desde nuestro laboratorio de investigación y evaluación deportiva, Wheeler Tecnología Aplicada al Deporte. Hoy queremos mostrar de forma práctica cómo interpretar el perfil neuromuscular y a partir de este cómo prescribir de una forma mucho más objetiva y sencilla el entrenamiento para mejorar en este caso que vamos a ver la fuerza en un deportista de CrossFit, pero es aplicado a cualquier modalidad deportiva. Entonces, vamos a iniciar. A modo de introducción, lo primero que vamos a aclarar es, para entender muy bien el concepto de la evaluación del perfil neuromuscular, son los componentes que desde el punto de vista mecánico permiten la eficiencia del movimiento. Y para esto nos remitimos a los tres componentes básicos o fundamentales, vuelvo y repito, desde el punto de vista mecánico para la eficiencia del movimiento, que es el músculo, los elementos elásticos y los elementos reflejos, o lo que algunos autores llaman el componente activo, el componente pasivo y el componente reactivo. Cada uno de estos, dependiendo del tipo de metodología de entrenamiento, de la fuerza que utilicemos, se va a estimular más uno u otro. O sea, vamos a mejorar más la capacidad contráctil, vamos a mejorar más la capacidad excéntrica o vamos a mejorar más la capacidad reactiva. Cuando nosotros utilizamos diferentes métodos de entrenamiento como los que vemos en este momento, como es el levantamiento clásico en una sentadilla, la sobrecarga excéntrica con un dispositivo inercial o los saltos reactivos, estamos estimulando cada uno de estos componentes o facilitando que haya mayor adaptación en cada uno de estos componentes. O sea, cuando utilizo el entrenamiento enfocado en la parte concéntrica del movimiento, como puede ser la sentadilla con mucha velocidad en la parte concéntrica, pues estoy mejorando la capacidad contráctil. Cuando estoy utilizando el dispositivo inercial, estoy trabajando sobrecarga excéntrica, o sea que estoy estimulando la capacidad o las características de absorción o viscoelásticas de los elementos pasivos, y cuando trabajo de forma reactiva o con trabajos pliométricos, me estoy centrando más a la mejora de los elementos reactivos. El principal problema cuando abusamos o utilizamos en exceso una u otra metodología de entrenamiento es que el perfil neuromuscular del deportista empieza a tener desequilibrios, o sea, puede tener mucha más capacidad de fuerza que capacidad de desaceleración o capacidad excéntrica, o puede llegar a tener mucha más capacidad reactiva que fuerza. Entonces, cada uno de estos se va a ver reflejado en diferentes acciones en el gesto deportivo. Por ejemplo, la capacidad concéntrica está asociada a la aceleración, la capacidad excéntrica a la desaceleración y la capacidad reactiva a la velocidad o a la aplicación rápida de fuerza. Bueno. Sabemos por investigaciones que los elementos pasivos y los elementos reactivos contribuyen hasta con un 40% a potenciar la fase concéntrica, o sea que la implementación de estos entrenamientos auxiliares, o sea, los trabajos excéntricos y los trabajos reactivos, nos van a permitir potenciar todas las fases de impulso o aceleración, o lo que conocemos tradicionalmente como los entrenamientos concéntricos. Si nosotros analizamos un gesto, como puede ser este movimiento en halterofilia, cuando el deportista desprende la barra del piso, básicamente estamos analizando un movimiento concéntrico, parte de una acción isométrica y realiza una aceleración o movimiento concéntrico. Cuando carga la barra y desacelera la barra, estamos observando que hay una alta contribución de una desaceleración o una amortiguación, que es la fase excéntrica, donde los elementos pasivos tienen gran importancia para ayudar a desacelerar el movimiento y que no haya tanto trabajo metabólico o muscular, aunque lo hay, pero hay una disminución que le podría facilitar al deportista ahorrar energía durante la realización de este gesto y tener más eficiencia, lógicamente, mecánica. Y cuando hablamos
de este movimiento que es mucho más explosivo y reactivo, que es transmitir rápidamente la fuerza, pues también tiene una alta contribución tanto los elementos pasivos de una fase rápida excéntrica o un ciclo de estiramiento-acortamiento rápido, como también los elementos reactivos. Entonces, en cualquier gesto deportivo, pongo este ejemplo en este momento porque vamos a analizar a un deportista de CrossFit, pero en cualquier gesto deportivo siempre, aunque están involucrados las tres fases, siempre hay un momento crítico donde una de las tres toma mayor importancia. Listo. Cuando nosotros analizamos la producción de fuerza en las diferentes fases, por ejemplo, en este caso, siempre explicamos a partir de esta gráfica que nos muestra las curvas de deformación de nuestros elementos o nuestras articulaciones y cómo se produce la fuerza. Entonces, cuando nosotros vamos a despegar la barra, estábamos diciendo que era un movimiento concéntrico o con predominio concéntrico, donde hay una alta actividad metabólica muscular. Pero cuando se da el momento de la desaceleración, al momento de cargar la barra, pues hay una deformación rápida de los resortes o de los elementos elásticos y justo en ese momento es donde hay una alta producción de fuerza durante el momento excéntrico. Pero, como lo decíamos anteriormente, hay una muy buena ayuda a través de estos elementos que es la energía que se acumula cuando nos paramos rápidamente y hay una amortiguación para volver a salir a la fase concéntrica. En ese momento, la energía acumulada durante la fase excéntrica lo que permite es potenciar para que el deportista se pueda parar rápidamente, disminuyendo el gasto mecánico, perdón, la actividad mecánica y el gasto metabólico, y sea mucho más eficiente a través de los mecanismos reflejos y elásticos la siguiente fase, que es el levantar la barra sobre los hombros para finalizar el gesto total. Entonces, así como explicamos este movimiento de forma rápida, cada uno de los gestos deportivos o las acciones deportivas están influenciadas por momentos de desaceleración, aceleraciones y movimientos reactivos. Lógicamente, para cualquier otro ejemplo, pues aplicaríamos esta misma secuencia, pero aplicándolo al gesto deportivo que estemos analizando. De aquí la importancia, como vamos a ver ahora, de la interpretación del perfil neuromuscular para saber en qué fase nuestro deportista puede tener una menor eficiencia y poder potenciar y, en general, mejorar el gesto de forma integral. Por ejemplo, puede tener un déficit en la fase concéntrica, puede tener un déficit en la fase excéntrica o puede tener un déficit en la fase reactiva. Entonces, a partir del mismo ejemplo, vamos a ver que hay un test muy sencillo que vamos a mostrar ahora, que lo hacemos con nuestro dispositivo Wheeler-Jam, pero se puede hacer con diferentes tipos de evaluación neuromuscular para medir el salto, como pueden ser encoder, tapetes de contacto, plataformas de fuerza, pero vamos a hablar cómo el dispositivo nos permite evaluar la fase concéntrica, la fase excéntrica y la fase reactiva a través de 3 saltos, que es el squat down, el CMJ y los saltos reactivos. Los resultados los vamos a encontrar de forma inmediata en la aplicación y lo que nos va a mostrar es cómo está el componente activo, el pasivo y el reflejo a través de cualquiera de las variables que evaluemos. En este caso vamos a analizar la variable altura, donde podemos observar que debe haber una homogeneidad en los valores y, lógicamente, a medida que voy pasando del squat down, el CMJ y los reactivos, pues el resultado debería ser mayor porque hay una contribución de los elementos elásticos y de los elementos reactivos. O sea, la altura del squat down siempre debería ser menor a la altura del CMJ y a la altura de los rebotes durante el salto reactivo. Esto sería un perfil balanceado. Pero cuando encontramos que el deportista tiene déficit en alguno de estos elementos, o sea, en la fuerza concéntrica, a través del análisis de un perfil, a través de la fuerza, viendo la fuerza excéntrica o la fuerza reactiva, pues nosotros entraríamos a prescribir el entrenamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hay diferentes formas de prescribirlo. En este momento, como vemos acá, lo que hicimos fue
hacer un test de 1RM controlando la velocidad de ejecución en el deportista, en Kevin Castaño, un deportista de CrossFit, y lo que nos arroja el test al final, después de valorar diferentes cargas, es una gráfica como la que vemos acá, un análisis integral donde con diferentes pesos cómo se comporta la velocidad y por ende la potencia de ejecución. Pero como vemos en la gráfica, que la voy a acercar un poco más, analizamos que hay dos zonas de potencia o de máxima eficiencia mecánica, perdón, que es donde empieza a caer la curva verde que ustedes ven acá, o sea, empieza a caer la potencia, pero hay una zona donde se desarrolla la máxima eficiencia mecánica. Esa zona está determinada por dos valores donde nosotros podemos ver que a una carga alta y a una carga baja, o sea, en referencia al peso, vemos que el valor de potencia es similar, pero lo que diferencia o lo que vemos ahí es que una va a ser entrenamiento de potencia, donde prima la velocidad de ejecución con respecto a la carga que movilizo, y en el otro extremo va a estar priorizando la carga que movilizo a expensas de una pequeña disminución de la velocidad. El objetivo es entrenar sobre toda la zona, zonas a baja velocidad con carga más alta y zonas también a alta velocidad con cargas bajas, para que el deportista nos vaya mejorando la zona de máxima eficiencia mecánica. Esta es una de las ventajas de poder evaluar un test de una RM a través del control de la velocidad con dispositivos, en este caso un transductor de velocidad, como es un transductor lineal, perdón, como es un encoder lineal. Cuando nosotros analizamos, perdón, yo me salgo acá, que... Un segundo. Esta última que me tapa las imágenes, perfecto. Y volvemos acá. Cuando nosotros queremos prescribir ya la fuerza o prescribir entrenamiento para la fase excéntrica, que es muy importante sobre todo en el clean, donde el deportista después de realizar un movimiento concéntrico debe amortiguar y los elementos elásticos deben tener gran contribución para poder amortiguar y disminuir la carga mecánica y facilitar la fase de empuje, la fase concéntrica, es donde toma gran importancia el entrenamiento de la fuerza excéntrica. Aquí, como pueden ver, le estamos haciendo o le estamos tomando electromiografía al deportista, y como ustedes pueden ver en los diferentes grupos musculares evaluados, encontramos que hay una alta contribución. Vemos acá casi 50-50 de la musculatura en la fase excéntrica y en la fase concéntrica, lo que queda demostrado que hay una fase de la fuerza que a veces no entrenamos, y es ese momento de desaceleración, y volvemos a decir que eso potenciaría la fase concéntrica, que es el empuje o llegar de pie de nuevo con la barra y posteriormente poder desplazar la barra por encima de su cabeza, como es el jerk o el empuje o el segundo tiempo. Y un ejercicio que hemos utilizado y lo hemos comprobado, que es de gran ayuda para mejorar, una metodología de entrenamiento que es de gran ayuda para mejorar en este caso la fuerza excéntrica, es la utilización de los dispositivos inerciales. En este caso lo estamos haciendo con nuestra Yo-Yo Full Body Wheeler inercial, donde aplicamos y evaluamos la máxima capacidad concéntrica de Kevin al momento de extenderse y cómo se presenta la fuerza en el momento de la desaceleración de la barra. Y lo que encontramos en la plataforma, lógicamente, es que hay una mayor fuerza aplicada al momento de la desaceleración con respecto al momento concéntrico. O sea, si analizamos en fuerza o analizamos en fuerza relativa, lo que podemos ver es que hay más fuerza aplicada. Aquí hablamos de 2.250 sobre 1.820, y si lo hablamos en relatividad, o sea, en relación al peso corporal de Kevin, vemos que hay 2,7 veces el peso corporal con respecto a 2,2 veces el peso corporal. Esto es lo que llamamos un ejercicio con sobrecarga en la fase excéntrica, donde estamos potenciando la capacidad de desacelerar o amortiguar para que a priori el deportista pueda ser más eficiente al momento de amortiguar la barra y volver a la posición de pie.
Y por último, cuando ya prescribimos sobre los elementos reactivos, pues el aplicativo a través de este test muy sencillo también nos permite prescribir la altura ideal, en este caso 43,3, o sea, cerca de los 45 centímetros, sería la altura donde Kevin, el deportista que estamos evaluando en este momento, se desarrolla la mejor manifestación de reactividad. Entonces, en conclusión, después de analizar todo el perfil neuromuscular, entendemos que va a existir siempre unos ejercicios enfocados a mejorar la capacidad concéntrica, unos ejercicios enfocados a mejorar la capacidad excéntrica y unos ejercicios enfocados a mejorar la reactividad. Y la integración de las mejoras que se presentan en estos tres elementos da como resultado una eficiencia neuromuscular. Entonces, la interpretación, la evaluación primero de un perfil neuromuscular, la interpretación de los datos y la prescripción a través de los resultados que nos arroja la evaluación del perfil neuromuscular nos va a permitir mejorar la eficiencia en los diferentes gestos deportivos. En este caso estamos analizando un gesto específico o unos movimientos específicos en el CrossFit. Entonces esperamos que este video sea de gran ayuda práctica para todas las personas que les gusta la evaluación de los perfiles neuromusculares y la prescripción a partir del resultado de esta misma. Feliz noche para todos.